En Conciencia Vitage destacamos a las personas que más impulsan su comunidad en mejorar su salud y su bienestar. Y es por eso que el día de hoy invitamos a la doctora Marta Jurado para hablar de cómo el SOP afecta en México a las mujeres en edad reproductiva. Este segmento representa hasta 2 y 4 millones de mujeres. Doctora Jurado, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida. Gracias a ti. Doctora, empecemos con lo básico. ¿Nos puede hablar de lo que es el síndrome de ovario poliquístico, por favor? Claro, un síndrome vamos a definirlo como primeramente un conjunto de signos y de síntomas. Síntomas es todo lo que la paciente siente, percibe, nos refiere, y signos son las cosas que objetivamente nosotros podemos ver en una exploración física, en exámenes de laboratorio, en imágenes que se obtienen, por ejemplo, a través del ultrasonido. Pero podemos irnos ampliando en la definición y ver al síndrome de ovario poliquístico como una entidad que va a ocasionar trastornos metabólicos, trastornos en la regularidad de los ciclos menstruales, que puede estar acompañado de resistencia a la insulina, de acné, de exceso de crecimiento del vello facial, del vello corporal, de cambios en el estado de peso, generalmente aumento de peso, que puede oscurecer la piel en ciertas zonas del cuerpo, que es algo que conocemos como acantosis nigricans. Entonces las pacientes refieren oscurecimiento en la piel del área de sus axilas, de las ingles y de la parte posterior del cuello, es decir, de la nuca. Y es importante mencionar que todo esto hace una referencia a la parte que bioquímicamente está pasando en estas pacientes, que tiene que ver con el incremento en los niveles de andrógenos. Es decir, los andrógenos son todos los precursores y hormonas sexuales masculinas como tal: androstenediona, testosterona, dihidrotestosterona. De acuerdo, gracias, doctora. Y entonces también escuchamos que en casos de varios pacientes hay una relación con la tiroide. Sí, sí lo he visto. De alguna manera incluso hay síntomas que se pueden solapar o más que solapar, sobreponer, ¿no? Dijéramos, que tienen que ver con el aumento de peso, que tienen que ver con ciclos irregulares, con cambios en la función de ovulación que lleva a las pacientes a tener ciclos largos, es decir, de más de 35 días, o en ocasiones ciclos cortos de menos de 21 días, cansancio, fatiga, neblina mental, que a veces refieren las pacientes. Entonces hay síntomas en común, pero es frecuente esta asociación. Además de que, por ejemplo, las hormonas en un ovario poliquístico, como es la hormona luteinizante o LH, es una hormona que habitualmente deberíamos verla baja al inicio del ciclo menstrual, es decir, en etapa folicular. Las pacientes con un síndrome de ovario poliquístico tienen subida de esta hormona incluso desde la etapa folicular, pero esta hormona se parece en estructura y en función bioquímica mucho a hormona TSH, que es la hormona estimulante de la función tiroidea. Entonces puede llevar incluso este parecido bioquímico y estructural y funcional de LH, aumento en el tamaño tiroideo. Gracias, doctora. También a veces habla de ausencia de menstruación. ¿Suele pasar? Suele pasar que haya pacientes que tengan varios meses incluso sin menstruar. Me ha tocado ver casos de pacientes que han tenido más de un año sin menstruar y que llegan a mi consulta y no han encontrado la causa. Y la causa generalmente se localiza en un hipotiroidismo, que a veces se los comentan como hipotiroidismo subclínico cuando consideran los valores habituales que los laboratorios comúnmente manejan, pero las pacientes ya están con síntomas y una de las primeras causas de consulta es pues la ausencia de menstruación. De acuerdo. Gracias, doctora. Ahora, ¿cómo se suele tratar el SOP?
¿Cuáles son los avances en cuanto a diagnóstico y a tratamiento? Pues venimos de esquemas en los que el SOB fue tratado con medicamentos para corregir la resistencia a la insulina. Todos sabemos el uso habitual que se venía haciendo o que incluso se sigue haciendo de metformina, el uso de anticonceptivos hormonales para poder mantener a estas pacientes en ciclos regulares con cierto impacto, por ejemplo, en el caso de algunas composiciones, como es la ciproterona y la drospirenona, en temas de acné. Pero actualmente sabemos que esa visión pues se queda corta para traerle beneficio a la paciente. Entonces, lo que buscamos son cambios en estilo de vida que implementen mejoría en el sueño, porque sabemos que el ovario poliquístico tiene un trasfondo importante inflamatorio y tiene un trasfondo importante de una respuesta inmunitaria que puede no ser la adecuada. Entonces, en estas pacientes buscamos que las causas de estrés y de inflamación se reduzcan. Por eso te comentaba de la importancia de sueño en horas y en calidad de sueño, de una mejor gestión del estrés, de estilos de vida que lleven a la paciente a una alimentación consciente, más saludable, con mejores selecciones, disminuyendo alimentos inflamatorios, procesados o ultraprocesados, más que nada, que puedan tener, por ejemplo, un impacto directo en disbiosis o que puedan favorecer la disbiosis, porque las disbiosis van de la mano de resistencia a la insulina y es algo que va a incrementar la sintomatología en un ovario poliquístico. Qué interesante, doctora, porque eso cambia un poco las reglas del juego, entonces. Porque en su diagnóstico, si entiendo bien, va a buscar causas, va a buscar un enfoque al 360 para entender cómo se comporta su paciente, la calidad de su alimentación y cómo eso repercuta sobre su bienestar, sus intestinos. ¿Es correcto? Claro, no podemos tratar a la paciente nada más enfocándonos en una situación de funcionamiento ovárico, ¿no? Los ovarios están inmersos en todo un contexto de un cuerpo y todo en el cuerpo se relaciona. Sabemos en la actualidad, y no es por moda, que el intestino es fundamental y vital en el funcionamiento de todos los órganos, que tiene muchos ejes que conectan de forma bidireccional con los órganos del cuerpo. Entonces, los ejes intestino-cerebro, intestino-ovario, intestino-tiroides, las funciones neuroendocrinas que parten desde el intestino y que tienen que ver con funcionamientos adecuados de señalización en hipotálamo, en hipófisis, y la respuesta que estos mandan para los funcionamientos de órganos como tiroides y como ovarios es vital, ¿no? Son glándulas que están conectadas directamente con lo que está pasando en el intestino. De acuerdo, doctora. Ahora bien, cuando recibe una paciente, ¿cuáles son los primeros diagnósticos que le pide? Pues siempre que veo a una paciente empiezo por la parte digestiva, ¿no? O sea, me interesa saber cómo están situaciones que tienen que ver con sus elecciones de alimentación, digestión, absorción, eliminación, porque sabemos que, por ejemplo, en la parte de balances hormonales, lo que ingerimos, cómo se digiere, cómo se absorbe y cómo se elimina es importante, ¿no? Si las pacientes están en situaciones de deficiencias de nutrientes, particularmente en el caso de tiroides, nutrientes como hierro, pues eso va a impactar directamente en función tiroidea, ¿no? Entonces es importante este abordaje desde salud intestinal, desde salud digestiva, desde hábitos digestivos, saber si, por ejemplo, las pacientes tienen temas de distensión abdominal después de ingerir sus alimentos, cuánto tiempo se presenta esta distensión, si hay presencia de gases vía eructos o vía gases que se producen por recto, es decir, flatulencias, porque todo esto va dando una idea de qué contexto está teniendo ese intestino y qué impacto va a tener en función glandular de glándulas como ovarios y tiroides. Increíble, doctora.
Oye, todo eso coincide. Esta semana el gobierno de Estados Unidos lanzó su nueva campaña sobre la pirámide de la comida, donde justamente restablecen algunos valores, la calidad de la comida, la calidad de las proteínas. ¿Usted está de acuerdo con todo eso? Estoy de acuerdo en la parte en la que el consumo adecuado de alimentos de densidad en cuanto a proteínas, grasas y carbohidratos de buena calidad es importante para la salud del cuerpo. No hay que olvidarnos de que la alimentación es el cambio más sostenible que un ser humano puede iniciar para tener salud el resto de su vida. Hoy en día estamos muy sujetos a todas las campañas de suplementación, pero yo veo en las suplementaciones ayudas muy puntuales para que un organismo que ha perdido como la ruta o el norte pueda desbloquear puntos particulares y regresar nuevamente a ese estado que el cuerpo sabe manejar, ¿no? De homeostasis y de hormesis, que son equilibrios dinámicos en el cuerpo, y muchos de estos equilibrios se consiguen gracias a la alimentación, a los nutrientes que estamos ingiriendo. Entonces, sí considero que es un buen aporte el que veamos que la alimentación es fundamental, que esta pirámide haya cambiado, porque además, por ejemplo, en el contexto de la producción de hormonas como cortisol, de hormonas como pregnenolona, como aldosterona, como estrógenos, como testosterona, pues sabemos que la materia prima es colesterol. Entonces no podemos satanizar, dijéramos, o referirnos de una manera negativa al impacto de la grasa en el cuerpo. Grasa de buen origen, colesterol, es necesario para producción hormonal, es necesario para balances hormonales en el cuerpo de hombres y mujeres. Entonces, estoy de acuerdo con estos cambios que se están fomentando. La idea es tener alimentaciones conscientes, más sanas, menos ultraprocesadas, como regresar más hacia alimentaciones que anteriormente como humanidad estábamos manejando y que realmente nos enfermaban menos. Perfecto. Y de hecho, ahora podemos hablar y relacionar la resistencia a la insulina con el azúcar. ¿Es correcto? Pues resistencia a la insulina con azúcar, resistencia a la insulina con sueño de calidad deficiente que pueda comportarse como un detonante de estrés, y el estrés y niveles que están disregulados de cortisol puedan llevarnos a esa resistencia a la insulina. Podemos relacionar esa resistencia a la insulina con cambios en el estilo de vida, con sedentarismo. Podemos relacionar esa resistencia a la insulina con disbiosis. Sabemos la importancia de microbiota saludable en una regulación de insulina y una regulación de los carbohidratos que estamos consumiendo y cómo metabolizamos esos carbohidratos en nuestro cuerpo. De acuerdo, doctora. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué porcentaje de éxito puede tener un tratamiento sobre el SOP? Depende del abordaje que se dé, porque es un abordaje complementario, ¿no? Dijéramos, o integral más que nada, ¿no? Es un abordaje en el cual la paciente debe hacer cambios en su estilo de vida, en el sueño, en la movilidad que tenga, en el no estar sedentaria, más todas las cosas que se implementan en su momento para control de resistencia a la insulina, para mejorar la señalización de insulina en los receptores de insulina y en las células del cuerpo, los balances hormonales que se requieren hacer. Pero realmente los porcentajes son altos en pacientes que se comprometen. Yo creo que esa es otra situación que la medicina funcional nos está viniendo a enseñar, para hacer que el paciente sea protagonista de sus tratamientos y protagonista de los resultados en su salud, que no se quede como un paciente que es pasivo y que no interviene en lo que está pasando con su vida. O sea, la medicina está viniendo a cambiar para empoderar al paciente, para darle información y para decirle que los cambios que sean sostenidos en cuanto al estilo de vida
van a darle información y van a regresarle función saludable a cada uno de sus sistemas. Entonces depende mucho del compromiso que cada paciente esté haciendo, de qué tanto decida ser alguien que toma la salud de su cuerpo en sus manos y que no deja el cuidado de su salud únicamente afuera recibiendo un tratamiento, o que deja el cuidado de su salud solo en los sistemas de salud, ¿no? El compromiso de salud pues es algo que tiene que ser personal, y cada vez la medicina funcional está logrando más esta participación de los pacientes. Entonces los porcentajes de mejoría pueden ser muy altos dependiendo de este compromiso del paciente. Es interesante, doctora, lo que nos comenta, ¿no? Porque no hay medicamento mágico, ¿no? Es una solución integral. Es todo el organismo que tiene que trabajar para ir en la misma dirección. ¿Es así? Es correcto, o sea, no hay algo que pueda devolvernos salud. Si, por ejemplo, yo trato un síndrome de ovario poliquístico, pero no veo cómo está el sueño en mi paciente, cómo está la gestión de su estrés, cómo está su actividad física, cómo está su hidratación, que es muy importante, ¿no? Cómo está expuesta a disruptores endocrinos en el medio ambiente, pero también en casa. Sabemos toda la cuota que nos pasan los microplásticos, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que a veces en nuestras casas estamos muy expuestos a microplásticos, estamos expuestos a disruptores endocrinos, tan sencillo como los antiadherentes que podamos estar utilizando en nuestras cocinas en el día a día, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta situación es importante contemplar. Increíble. Doctora, ¿recibe a veces pacientes que no saben que tienen el SOP? Sí, de alguna manera son pacientes que llegan y dicen, pues yo tengo irregularidades menstruales y durante mucho tiempo lo que me estuvieron manejando son anticonceptivos hormonales por vía oral para tratar de regular mis ciclos, pero yo sigo teniendo irregularidades menstruales, ¿no? O sea, ven a la anticoncepción como la única forma de regular sus ciclos menstruales y no ven el fondo, el trasfondo de la situación, que no es nada más regularizar un ciclo menstrual de manera artificialmente creada con un anticonceptivo, que si lo tomas de manera regular, pues te lleva menstruaciones de cada mes, ¿no? Entonces, sí lo llego a ver, y cuando ya hacemos la exploración y vemos el contexto de historia clínica y vemos que hay hiperandrogenismo y vemos que bioquímicamente ese hiperandrogenismo también se corrobora, y que se hace un ultrasonido y se encuentra la imagen de los ovarios poliquísticos, y que hay una disfunción ovulatoria porque son pacientes que dejan de ovular porque tienen ciclos menstruales, como dije, irregulares, muy largos o muy cortos. Van entendiendo todo el contexto, ¿no? de lo que está pasando, y empiezan a darse cuenta pues que hay algo más grande atrás que solo ser irregulares, ¿no? Y finalmente pues ya tienen un diagnóstico como tal. Otras sí llegan ya con el diagnóstico, ¿no? Me dijeron que tengo ovario poliquístico, que también es otra cosa interesante, porque sabemos que tenemos que tener al menos 2 de los 3 criterios que tienen que ver con hiperandrogenismo, con disfunción ovulatoria y con la presencia de ovarios poliquísticos en un ultrasonido, porque a veces me pregunto yo y les comento a ellas, ¿qué es primero, no? El estilo de vida, el que me lleva a una disfunción ovárica que se manifiesta con ovario poliquístico, o es el ovario poliquístico como tal con el cual se nace. Sabemos que hay cierta predisposición genética, que si en la familia han habido situaciones de muchas mujeres con presencia de ovario poliquístico, probablemente sea más fácil que la paciente también lo tenga. Incluso las exposiciones a cargas hormonales durante el embarazo de sus mamás, o sea, cuando ellas estuvieron en etapa intrauterina,
¿Qué pasó con el contexto hormonal? ¿Qué pasó con el contexto de microbiota de esa mamá que estaba embarazada y que estaba exponiendo a su feto a diferentes situaciones, a estrés, a disrupciones endocrina, ¿no? Todo eso impacta. Gracias, doctora. Es muy interesante. Me quedan dos preguntas. Le quería preguntar, ¿tiene algún consejo para todas esas mujeres que nos ven el día de hoy? Como cuáles son los primeros pasos, cómo se tiene que cuidar. Pues yo les diría a todos los pacientes en general que intestino no es moda, que pensemos en el intestino como nuestro segundo cerebro. Yo diría que incluso como el primer cerebro, que es interesante garantizar que lo que nosotros digerimos tenga que ver con una conciencia de la alimentación, que esa digestión nos lleve a absorción de los nutrientes que el cuerpo necesita para hacer cada una de sus funciones. Hígado, glándulas en general necesitan muchos nutrientes para hacer un trabajo y, por ejemplo, hígado es crucial en tema de metabolismo hormonal, lo sabemos, ¿no? De tanto las hormonas que vienen de afuera como las hormonas que nosotros estamos fabricando. Les diría que bajar inflamación o tener un estilo de vida que promueva que la inflamación esté mejor regulada, les va a traer salud en muchos ámbitos, no solo en el ámbito ovárico o en el ámbito tiroideo que estamos revisando, sino de forma general. Y que si durante mucho tiempo han tenido tratamientos y esos tratamientos no les han hecho sentir un 100% de mejoría, busquen algo más, ¿no? Siempre les pregunto a mis pacientes, tu tratamiento previo que has tenido antes de este acercamiento hacia la medicina funcional ha tenido una inversión de tiempo, de esfuerzo, económica de un 100%. Con lo que has venido haciendo, ¿te sientes actualmente al 100%? Si la paciente me dice, sí, digo, pues perfecto, ¿no? Pero si la paciente me dice, no, yo no me siento al 100%, los exámenes de laboratorio dicen que todo está bien, ¿no? Desde esta óptica convencional que tenemos a veces en valores. Pero yo tengo síntomas, pues entonces siempre las invito a que sigan buscando y persigan estar lo más cercanas a ese 100%, que busquen encontrar la mejor versión de sí mismas en cada etapa que van atravesando como mujeres, ¿no? La idea no es en ocasiones intentar retroceder nuestro reloj cronológico, pero sí vivir cada etapa con calidad y en plenitud. Oh, muchas gracias. Doctora, me quedo con la duda. ¿Usted en qué momento decidió pasar de una medicina más convencional a una medicina funcional? Durante la pandemia. Yo sé que la medicina funcional lleva ya tiempo ocurriendo a nivel de diferentes nichos en el mundo, en el planeta, pero para mí en lo particular llegó con la pandemia porque todos supimos que los pacientes que estaban en situaciones que los llevaban a tener inflamación crónica, que se ha dado en llamar de bajo grado, yo no creo que sea tan de bajo grado como se denomina, pero sí en inflamación crónica, tenían resultados adversos, ¿no? O peores resultados cuando se enfrentaban al COVID. Entonces, esto para mí fue como una llamada de atención y pensar que durante todo el tiempo de mi práctica quizás no estaba resolviendo ese punto de inflamación en mis pacientes, que estaba tratándolas desde abordajes convencionales que dejaban mucho descubierto y que no me permitían ver a la paciente de una forma integral, de una forma mucho más holística, ¿no? Yo recuerdo mis consultas anteriores
haber incursionado en este maravilloso campo de medicina funcional, pues no sabía si el sueño repercutía o no, la calidad del sueño en cómo se sentían mis pacientes, no sabía si la hidratación repercutía o no, no sabía si la respiración que hacían repercutía o no, no sabía si el ejercicio estaba repercutiendo o no, simplemente me dedicaba a enfocar lo que tenía muy ginecológicamente, dijéramos, ¿no? Muy desde los órganos ginecológicos que estaban afectados y perdía todo el contexto. Y pues obviamente en ese momento ni siquiera tomaba en consideración que todo lo digestivo estaba impactando en las funciones hormonales y en cómo se sentían mis pacientes. Entonces, para mí este momento de cambio vino con la pandemia y pues agradezco que haya sido de esa forma, ¿no? Que me haya cuestionado que hay mucho más que ofrecerle a las pacientes viéndolas desde un contexto mucho más integral. Oh, mil gracias, doctora. Fue muy interesante, muy relevante y creo que todos nuestros auditores el día de hoy pues, van a disfrutar mucho de esta información. Para cerrar este programa y para darle las gracias, ¿cómo podemos contactar con la doctora Marta Jurado? A través de mi Instagram estoy como @ser.funcional o a través de mi WhatsApp 55 59 66 80 06. Pues doctora, muchas gracias y para todos nos vemos en otro episodio y espero que hayan disfrutado de esta sesión. Hasta luego. Gracias, un gusto.